Es una historia maravillosa en la Biblia. Prepare la Sagrada Escritura para hoy, porque tenemos algo muy interesante para aprender en este día. Prepárela pues. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, hoy tenemos un tema trascendente para todos. Tenemos un tema extraordinario. No se deje influenciar por puntos suspensivos. No se deje influenciar por. Bueno, vamos a ver por qué. Y esto pues ya nos habla de dominio, nos habla de autonomía propia. No se deje influenciar por. Significa, no se deje manejar, influenciar, gobernar, presionar. Hay varias palabras que podemos agregar ahí a ese término. No se deje influenciar por. Es que hoy tenemos, y los psicólogos lo han llamado así, y qué bueno, me gusta la expresión de los psicólogos. Ellos hablan de los jóvenes de nuestro tiempo y dicen que los adolescentes, hoy ya desde que están niños, tienen lo que llaman la presión de grupo. Es un término de psicología. La presión de grupo, la influencia de los demás. Y si no nos dejamos influenciar por los grupos, por las personas o presionar, entonces aténgase a las consecuencias. Viene el bullying o matoneo. Y encontramos hoy jóvenes y señoritas puros, inocentes, transparentes. Es que, como dijo el Señor, el ojo es la lámpara del cuerpo, y hasta en el brillo de la mirada está la luz de la inocencia. Hasta en el brillo de la mirada está la pureza de Dios. La persona que no se ha contaminado ni se ha dejado contaminar. Pero existe la presión de grupo. Y yo tengo decenas y decenas de testimonios de jovencitos, de señoritas, de niños y de niñas que, influenciados por la presión de grupo en la universidad o en el colegio, cayeron en las drogas. Otras cayeron en la prostitución. Otras y otros, por la presión de grupo, le dicen a los jovencitos y niñas: no seas bobo. Mis padres alegaron durante 2 meses cuando llegué a las 3 de la mañana. Al fin se van a acostumbrar, le dicen al niño y a la niña, o al jovencito y a la señorita. Tú puedes llegar borracho o borracha. Mire, esta semana que acaba de pasar, aquí en Bogotá, Colombia, ustedes vieron las imágenes de cómo quedó el vehículo, un automóvil Nissan rojo, pequeñito, en la autopista norte de la ciudad de Bogotá. Daba lástima ver esa escena tan macabra. Ese automóvil quedó destruido de punta a punta, la carrocería despedazada, todas las latas y los hierros retorcidos, las puertas arrancadas, los asientos, y uno dice: antes vivió uno de ellos, el que quedó vivo. ¿Y qué pasó? La noticia decía que les encontraron carnet estudiantil de una de las más prestigiosas, brillantes y costosas universidades de Colombia. Era la madrugada. Según dicen, el conductor eran jóvenes como entre 20 y 24 años de edad, por ahí más o menos. Estaba embriagado, iba borracho. ¿De dónde venían? Seguramente que de algún bar,
de alguna parranda, de alguna fiesta. Y no sabemos si a lo mejor ellos eran víctimas de dejarse influenciar. Alguna vez en la vida comenzaron a embriagarse. Alguna vez en la vida, posiblemente, los jóvenes y señoritas comienzan a tener una vida licenciosa. Y alguna vez en la vida caen en la maldad y en la corrupción. Y alguna vez en la vida mueren también. Estaba meditando la semana pasada que algunos baten récords en accidentes. Y normalmente sucede por eso. Es asombrosa la cantidad de gente que muere en un accidente bajo las drogas o bajo los efectos de alguna bebida embriagante, licor, llámese vino, cerveza, vodka, lo que sea. Pero así sucede. Los conductores de automóvil, y esto es algo tragicómico, pueden llegar a veces a tener 2, 3 o hasta 4 accidentes menores. Pero se dice que baten el récord, que no tienen tantos accidentes. Imagínense, un conductor de moto no tiene tanto récord de accidentes como los conductores de automóvil. Y solamente dicen los que manejan motocicletas tienen nada más que un solo accidente en toda su vida. Uno nada más. Pero es el único. Ahí mueren. ¿Cómo le parece? Le baten el récord a los conductores de automóvil. No tienen sino un accidente en su vida, pero es el único que tienen. ¿Qué récord, no? El único que tienen. Normalmente sucede así, casi siempre. Bueno, eso nos habla de nuestro título hoy. No se deje influenciar por... Puntos suspensivos. Psicólogos que nos dicen, la presión de grupo arrastra. Algún día la presión de grupo llevó a una niña o a un niño a fumar su primer cigarrillo. Después fue otro, pero ya de marihuana o de drogas compuestas como hacen en Colombia, que le llaman bazuco. Ya de por sí el cigarrillo normal, el permitido, dicen que tiene más de 100 o 200 sustancias venenosas para el organismo. Y me acuerdo de un amigo que me contaba que él había sido un fumador empedernido durante los años que había vivido en su vida. Y una vez consiguió un trabajo en una de las empresas colombianas. No la voy a mencionar para evitar demandas. Consiguió en una empresa famosa de Bogotá, fabricante de cigarrillos, trabajo allí. Y dice, cuando entré a trabajar ahí, a los pocos días dejé de fumar para siempre. Y yo le dije, ¿por qué dejaste de fumar para siempre? Y dijo, quedé asustado y estaba realmente muy impactado. Me dijo, él me dio pánico, esa fue la palabra que ahora recuerdo expresó. Dijo, entré en pánico. Y le dije, ¿por qué entraste en pánico? Y me dijo, de ver con las porquerías y las sustancias químicas que le echan al tabaco para preparar el cigarrillo. Quedó en pánico, entró en shock, no quería más volver a fumar, y así lo hizo. El mejor consejo que le habían dado para no volver a fumar fue que le dieran un empleo en la empresa tabacalera donde preparaban. ¿Cómo le parece? Bueno, dése cuenta, esa es la vida. No se deje influenciar. Vamos un ratito, así breve, a la palabra de Dios. Y miremos la vida de un personaje así muy sencillo y rápido. Por ejemplo, miremos Génesis, el capítulo 37. Vamos al Antiguo Testamento, de un personaje
que lo presionaron, que sufrió muchísimo, incluso por no dejarse influenciar, hasta llegó a sufrir. En Génesis, el capítulo 37 y el versículo 3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Israel es el mismo nombre de Jacob, y Jacob tenía una buena cantidad de hijos. Había familias en aquel tiempo en Israel que parecían como lo que llaman hoy en Colombia familias paisas, pues, o sea, de la región de Antioquia. Antiguamente, ya hoy no tanto, pero antes en la región de Antioquia, Medellín y sus alrededores, y en general el eje cafetero, yo llegué a oír de familias que tenían 10, 12, 14 hijos. Y uno dice: bárbaro, esa pobre mujer se la pasó criando casi toda su juventud y su vida. Imagínense. Bueno, dice la Biblia que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había concebido en su vejez. Este fue, como llaman, el Benjamín de la casa, y le había hecho una túnica de diversos colores. Interesante, qué tremendo. Bueno, es que la túnica de colores era la túnica del último de los niños, de los hijos de la familia. Por eso era la túnica de diversos colores. Así como el primogénito en las familias de Israel tenía ciertos privilegios, el último de los niños tenía también algunos privilegios, pero este en especial lo había tenido en su vejez. Bueno, ya tenemos un perfil de la edad de José. Era, como dicen hoy en términos coloquiales, el cubita, el pequeñito de la casa. ¿Qué podemos inferir o deducir de eso? Bueno, que José era un niñito inexperto. Normalmente en las casas, el pequeñito o se beneficia de sus demás hermanos, o a veces es el que más sufre de sus hermanos. ¿Por qué? Porque se beneficia porque a veces lo quieren mucho, lo cuidan, lo protegen, están pendientes de él, lo llevan, lo traen y están listos ahí a cuidar al hermanito pequeño. Pero también a veces hay algunos hermanitos, ya como dicen entre comillas, medio recorridos, incluso hijos o hermanitos de él, mayorcitos, que ya han aprendido mañas de la presión de grupo, que se han dejado influenciar y digamos que son hasta malvados. Les pegan, les quitan el helado en lugar de darle, le dan sus golpecitos coscorrones en la cabeza en lugar de protegerlo. Entonces, en cierta manera, el más pequeñito, aunque todos en general lo son, el más pequeñito a veces es el más indefenso, ¿sí? Y es el más bobito, digamos así. Lo manejan, le hacen cosas. Y José, pues ya inferimos aquí, era el jovencito, el menor de la familia, posiblemente el de más fácil o el más influenciable y el más manipulado. José, siendo el menor, la Biblia nos muestra en la palabra de Dios que José no dejó en ocasiones que sus hermanos lo influenciaran, ni que siquiera no permitió, y esto es importante, siendo el menor, no se dejó influenciar de la mala conducta de sus hermanos, que en algunas ocasiones eran malvados. Entonces, la Biblia nos da un perfil. Ya leímos el versículo 3, Génesis 37:2. Ahora dice: esta es la historia de la familia de Jacob, o sea, Israel. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre,
E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Oiga, qué tremendo. José informaba a su papá de la mala fama de ellos. Seguramente, quién sabe qué pilatunas o hasta delitos o cosas malas hacían los hermanos. Pero en fin, lo cierto es que José le decía al papá: oye papi, imagínate, fulanito de tal fue y le pegó a tal persona. Este dijo unas groserías. ¿Y cómo te parece que fulano de tal le robó, está robando algo? Bueno, así era la cuestión. Informaba José al papá de la mala fama de sus hermanos. ¿Qué hay implícito allí? Que José no se dejó influenciar. No se dejó influenciar. Observen, es ejemplar, ya lo hemos dicho. Por lo general, la hermanita menor o el hermanito menor es al que más fácil manipulan, es al que más fácil influencian, es al que más fácil convencen, bien sea sus hermanos o los compañeros en el colegio o en la escuela o en cualquier lugar. Las autoridades en Colombia, por ejemplo, la fiscalía, la alcaldía, están asombrados que antes el consumo de las drogas normalmente la primera vez en su vida ocurría en una jovencita o en un niño años atrás, en un jovencito a los 16, 17, 19 años, cuando estaban terminando su bachillerato y empezando la universidad. Y ahora, qué triste, es doloroso, ya hay niñitos de casi de jardín que les han influenciado y metido la droga. Es doloroso ver una niña, un niño de 5 años, de 7 añitos, de 9, que ya están consumiendo droga y ya son esclavos. Y algunos de ellos hasta cómplices y traficantes de los que venden las drogas. Les llaman jíbaros en Colombia. Es triste, pero vea, José, en lugar de dejarse influenciar, se nota en él una madurez, un corazón puro, un corazón recto, un corazón decidido a caminar andando en las sendas de Dios, en los caminos del Señor. Muy bonito, me fascina eso de la vida de José. Entonces, ya partimos del hecho que José no se dejó influenciar de puntos suspensivos, de sus hermanos, de su familia, ni de la gente de los lugares donde él se encontraba. Entonces, encontramos a José que no desmayó tampoco por la envidia de sus hermanos. Es otro problema. Claro, como le pusieron la túnica bonita de colores hermosos a José, como el papá lo consentía porque era el menor de los chinitos, del consentío de la casa, en lugar de los hermanos ayudar a proteger a José, lo atacaban. Lo que dije hace un momento, hay familias donde los mayorcitos ayudan, vigilan a los pequeños, los aman, los cuidan, que no vayan a sufrir un accidente, que no se tomen un jabón en la casa por ahí de pilatuna o algo, que no metan las manos por allá donde hay electricidad o fuego. Pero estos hermanos de José eran malvados, no lo querían. Y vamos a mirar, seguir leyendo en Génesis. Ahora vamos a pasar aquí para ver otro versículo de la palabra de Dios. Bueno, Génesis, el capítulo 39. Veamos. Génesis 39, discúlpeme un momentito. 37, otra vez 37 y el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora vamos al otro capítulo. 37:4, una vez más.
viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bullying. Bueno, atención. Bullying, ataque. Ya hemos dicho varias veces, padres, estén pendientes de sus hijitos, no solo de los más pequeños, de los más grandecitos también. Porque el bullying, esto se llama bullying o matoneo, esto puede sucederle a cualquiera de sus hijos. Esté pendiente. Hay niños que entran en un estado de depresión, en un estado de llanto, en un estado de tristeza, de congoja, y a veces ni le cuentan a los papás, ellos no le cuentan a los padres qué es lo que está sucediéndole. Pero puede ser víctima de bullying. Hoy día se ha descubierto que hay bullying en la puerta de los colegios. Y la semana antepasada vi un informe de niños que empezaron a contar que había antisociales, criminales, ampones que esperaban niños a la puerta del colegio y los amenazaban con puñales y los obligaban y les decían: si usted no entra estos paqueticos en su bolsillo o en su morral, en su equipaje escolar, y empieza a promocionar, pero tenga cuidado, secretamente, y le empieza a vender estas porciones y a ofrecérselas a sus compañeros de colegio, entonces mire lo que le espera: lo vamos a matar y nos lo vamos a llevar y lo torturamos hasta matarlo, o ya sabemos dónde viven sus padres y dónde están sus hermanitos, y si usted no lo hace, ellos van a pagar las consecuencias. Conclusión: muchos niños, según nos dicen autoridades en Bogotá, en Cali, en la costa colombiana, están siendo utilizados por narcotraficantes bajo amenazas para distribuir, para vender drogas en su mismo salón de clase y en su colegio. Entonces, padres, muy atentos. Padres, si no hay un transporte que los recoge dentro del colegio hasta la casa, estén vigilantes, estén pendientes. Algo puede estar sucediendo. La Biblia dice aquí que los hermanos de José lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo puedo entender, pobrecito José, jovencito. Y los hermanos vinieron a ser los peores enemigos de él. Puede haber bullying en su casa. Atención, puede haber bullying en el colegio, puede haber bullying en la calle, persecución, puede haber amenazas. De hecho, también dicen los informes que varios de esos niños, a varios de ellos los obligaron a consumir drogas y luego a ser distribuidores y vendedores en su propio colegio. Niños de primaria, ni siquiera de bachillerato, niños de primaria. Entonces, José sufría bullying de sus hermanos, lo aborrecían y dice la Biblia que no le podían hablar pacíficamente. Pero hay algo interesante, y lo que encontramos también es que no desmayó por la envidia y el aborrecimiento de sus hermanos. Pasemos al versículo 11 de Génesis 37. Vamos al versículo 11. Dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dos lecciones importantes aquí. Una, aparte de que lo aborrecían, ya lo habíamos mencionado, le tenían envidia. Pero la segunda buena lección que hay aquí es que Israel, el papá de José, o sea Jacob, andaba vigilante, andaba pendiente. Note que él se dio cuenta lo que le estaba pasando a su niño. Qué bueno, importantísimo. Observe que él se dio cuenta lo que le estaban haciendo a José, que sus hermanos eran enemigos de José, y la Biblia dice
que él, el papá, meditaba en esto. Se había dado cuenta. Observan, padres, que es muy importante que ustedes se den cuenta qué le está pasando a su niña, qué le está pasando a su niño de 4 años, de 8 añitos, de 10 años. ¿Qué le está pasando a su niño o niña de 10, 12, 15 años, adolescente? ¿Qué le está sucediendo? Hay que estar observando, pendientes, orando, meditando, orando por esos niños, clamando a Dios por ellos. Yo ya no tengo niños, nuestros hijos crecieron, pero anoche mientras yo estaba por aquí organizando algunas cositas para la reunión de hoy, cuadrando a las 10, 11 de la noche, y yo caminaba por allá atrás y por allí, por este lado, aquí mismo, dentro del recinto para la iglesia, y estuve clamando a Dios. Yo estaba haciendo cosas materiales, me confieso. Señor, por favor, estuve clamando a Dios así: Señor, te ruego por Andrés Felipito, Señor, te ruego por Sean, te ruego, Señor, por Tiffany, los nietecitos, cúbrelos con tu sangre, por favor, guarda sus mentes toda la vida, guarda sus corazoncitos, Dios, protégelos, guarda sus pasos, Señor, espiritual y físicamente, que ellos te sirvan, que no caigan en pecados, Señor, que ellos sean protegidos y guardados, Dios, que ellos te amen a ti, Señor, te ruego en el nombre de Jesús. Cuida, Señor, estos nietecitos y guárdalos en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos crezcan con un corazón amoroso, guárdalos de estos peligros, de todo esto, Señor. Y luego empecé por los niños de la iglesia. Son varios, no los voy a mencionar a todos, pero yo tomaba el nombre de cada uno de ellos, de los niños de aquí de la iglesia y de las 2 niñas por ahí que hay. Señor, guárdales, protégelos, cúbrelos con tu sangre, que ellos te amen, que fulanito de tal sea predicador también, Señor, que ellos tengan amor por la música y la alabanza. Cuida sus mentes, sus corazoncitos. Y estuve orando por los niños de la iglesia. La Biblia dice que José meditaba ¿qué? En esto. Eso dice la Biblia. José meditaba en esto. Y yo creo que en esa meditación, en el corazón de José, tenía que haber un ruego al Padre Celestial. Yo creo que él estaba diciendo: Padre mío, Padre Celestial, yo te ruego por mis hijitos. Mira cómo tratan de mal a José. Señor, mira que ellos son malos con mi hijito, Señor. Cambia el corazón de ellos. Quítale, Señor, esa envidia que le tienen. Mira, Señor, cómo intrigan contra él y le quieren hacer daño. Así serían las oraciones de José. Entonces, José, notamos que no se dejó influenciar. Por eso el título hoy: no se deje influenciar de. Y bien, entonces, José tampoco desmayó por la envidia de sus hermanos. Y hay una tercera cualidad o característica de José, y es que él mantuvo fidelidad en el servicio. José mantuvo fidelidad en el servicio. O sea, no permitió que las cosas o ataques externos influenciaran para que él desmayara en lo que tenía que hacer. Normalmente al ser humano, quizá a usted alguna vez le ha sucedido que cuando tiene un ataque, cuando tiene un problema, incluso a veces cuando tiene una necesidad hasta económica, usted trata de desmayar en las cositas que hace, en su servicio a Dios, en su amor al Señor. Usted puede llegar a sentirse desmayando. Pero mire, Génesis, el capítulo 39, versículo 4. Vamos a mirar Génesis 39, 4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa
y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí está hablando de fidelidad en el servicio. Ahora miremos cómo halló gracia y con quién. Empezamos en el versículo 1 del capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Aquí está parte de la historia. ¿Por qué cayó José como esclavo en la casa de Potifar? Pues que sus hermanos al fin se salieron con la suya. Lo vendieron como esclavo. Y eso que lo iban a matar, sino que uno de los hermanos de José dijo: no lo matemos, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Y pasaban unos ismaelitas por el desierto, se lo vendieron a ellos y los ismaelitas lo llevaron a la casa de Potifar. Era como una reventa. Y allí dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. El papá de José creyó lo que los hermanos de él le dijeron, que era que lo había despedazado una bestia, y le llevaron ropas untadas de sangre de animal y engañaron al papá. Pero observe qué tremendo lo que nos dice la Biblia aquí hoy. Entonces, todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Pero observe que José no desmayó. Entonces, atención, muy importante. Cuando usted sufra ataques, adulto ya, cuando tenga problemas, mayor ya, no desmaye. No deje que esas cosas le influencien para dejar de hacer lo que usted tiene que hacer, para dejar de hacer, por ejemplo, la obra del Señor. Manténgase firme. José se mantuvo firme. Y luego ya tenemos otras historias que más adelante aparecen aquí en el libro de Génesis y que yo le invito a usted a leer en su casa. ¿Por qué? Recuerde que estando allá, en ese imperio, la mujer de su jefe, de su patrón, lo vio y dijo: este jovencito está muy bueno. Sí, es que eso no es cuestión solamente de hombres, las mujeres también. Dijo: este está bueno, este pelado está jovencito, lo voy a coger para mí. Y cuando José no permitió que ella lo tomara y lo sedujera sexualmente, entonces dice que la mujer lo agarró y le destrozó las ropas, tal vez para no dejarlo ir, y después lo calumnió, lo difamó, lo acusó y dijo: ese tipo es un violador, un abusador sexual. Consecuencia, lo metieron a la cárcel. José estuvo casi 12 a 15 años de prisión. O sea, lo mejor de su juventud lo pasó encarcelado por culpa de una mujer malvada que lo acusó falsamente y lo calumnió. No se deje influenciar de puntos suspensivos. Bueno, ahí está. Sacamos las conclusiones de la vida de José. No permita que los demás le influencien. Y de paso, digamos así, un consejito de esos que llaman sueltos: no se deje influenciar de, y se lo digo yo como publicista que fui y que todavía me considero, no se deje influenciar de la propaganda, de la publicidad, de ofertas aquí y allá, y especialmente en los días o fechas claves, cuando usted recibe su liquidación,
la plática de vacaciones, la prima, cuando usted recibe alguna plática especial. Esta es su gran oportunidad y empiezan a llover ofertas por todo lado. Y muchas de esas ofertas, aunque hay una que otra que es verdad, pero la mayoría, muchas y la mayoría son mentirosas. Dicen, antes tanto, hoy tanto. Mentira, antes era más barato, hoy está más caro. Promoción especial. Y no hayan cómo sacarle su platica para que usted no se deje influenciar. Acuérdese que usted puede tener un colchoncito, sí, dese un gusto, pero no sea botaratas. Guarde una platica. Dios aprueba el ahorro también. Acuérdese que el Señor Jesús hasta dijo parábolas de jefes y mayordomos. Y una de ellas, el Señor Jesús hasta dijo lo siguiente, que reprendió a su siervo porque le dijo, ¿por qué no pusiste mi platica, aunque fuera, dijo el Señor, en el banco, para que cuando yo volviera hubiera recibido la platica más los intereses? Pero a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención es que el Señor dice, aunque hubiera sido en el banco, significa que tampoco es lo mejor, porque pagan miseria de intereses. Ellos juegan con la plata de los ahorradores y los cuentavientes, y esa es una costumbre de las finanzas y la economía desde por allá atrás, de la misma época y más atrás del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el banco le puede dar algún rendimiento, pero el Señor lo que quiso decir es, usted puede invertir en alguna cosita que le dé más rendimientos, que le produzca más. Entonces observe que ese es un consejo del Señor. En otras palabras, no se deje influenciar de las ofertas y las falsas ofertas que están a flor de la televisión, de la radio, de las revistas, de los periódicos. No se deje influenciar, porque a usted le están sacando la platica del bolsillo sin darse cuenta. Y me acuerdo que una profesora de inglés que tuve por allá en los años 90 nos dio dentro de la clase de inglés, ella decía algo interesante y dijo, ¿a usted no les ha pasado alguna vez que compran alguna cosa y dice, me sacaron la plata del bolsillo? Y una de ellas es, porque yo no necesitaba eso. Y una que ella nos contó, se la digo así rápidamente, es solamente un ejemplo, era un club que había en ese entonces, y voy a decir el nombre del club porque ya no existe, en la calle 80, avenida 80, con carrera 68 aquí en Bogotá. Ahora hay unos almacenes y otras cosas grandes por ahí. Y era un club, dice, en el cual la persona que me estaba vendiendo me preguntó que cuáles eran mis actividades. Dijo, después me di cuenta por qué me preguntó tanto, qué tiempo me quedaba a mí. Y entonces, que yo trabajo, que yo hago esto, que yo hago lo otro, que tal. Dijo, usted es la persona precisa, porque usted anda estresada. Se llamaba el club Royal Racket Center. Fue muy famoso, ahí en la 80. Y dice, y yo entré al club. Dice, pero yo andaba tan ocupada que no tenía tiempo para el racket, para el tenis, ni aprovechaba el jacuzzi, ni el gimnasio, ni nada de esas cosas. Y dice, conclusión, me embolataron porque sabían que era una buena cliente, que no iba a usar las instalaciones, pero me sacaban la plata. Entonces dice, ¿no les ha pasado que ustedes compraron algo y yo para qué quiero esta vaina después de que ya lo compró? Puede uno estar despistado. Bueno, entonces no se deje influenciar. Jóvenes, adultos, todos, no dejemos que nos manipulen, no dejemos que nos presionen, presión de grupo, no dejemos que nos manejen nuestra vida.
Hoy día, espantoso, hay hasta falsas sectas religiosas que manipulan la gente, que le hacen un lavado de cerebro, que tienen psicológicamente una estrategia, pero además, atención, puede haber un espíritu maligno de control, de dominio, donde le sacan también la platica del bolsillo y no se da cuenta. Lugares donde usted va y desde la puerta ya una cantidad de profecías. Iglesias que se ajustan supuestamente para cada gusto y para cada... Hoy día le dan la oferta de la gente lo que quiera. En Estados Unidos y Europa ya hay iglesias especiales para los de la diversidad sexual. Un obispo decía: en nuestra misión nosotros ordenamos como clérigos al ministerio a lesbianas, homosexuales, transexuales, y tenemos iglesias para ellos, decían así. Esta semana yo estaba pensando en eso, dije, pues le ofrecen a cada grupo de personas: usted puede seguir con lo que tiene, tranquilo, sin irse al infierno, que aquí también hay iglesia. Y los manipulan para cada cosa, para cada costumbre. Hoy día tenemos gente que va a los conciertos de rock satánico, donde se presentan grupos que blasfeman contra Dios, blasfeman contra la Biblia, blasfeman contra la fe. Ahora están inventándose iglesias igual. No digo que tener el pelo largo sea malo, pero digo que hay iglesias para mechudos, para rockeros, para gente que se pone los piercings y se hace los tatuajes en todo el cuerpo, cosa que está prohibida, entre otras, en la Biblia, y dice que no se debe marcar el cuerpo, pero hay iglesias para ellos. ¿Cómo le parece? Ya hoy hay iglesias para ellos. No, venga, hermano, que aquí también tenemos rock. Venga, que aquí también lo aceptamos así y hacemos esto. Hay una congregación por ahí que se llama, no digo todo el nombre, pero de Lobos. Dice así el nombre de la iglesia, de Lobos. Y allá van con sus disfraces y sus piercings, pero también van a los conciertos de rock, donde hay rock satánico. Y en esa congregación, por ejemplo, específicamente, hacen los mismos símbolos, que no es un fanatismo religioso, es que ellos mismos, los rockeros satánicos, lo dicen y lo saben. El famoso signo ese así con las manos, ¿sí? El signo del carnero maligno de Satanás. Y en su rock, que llaman cristiano, también hacen los mismos símbolos y hacen las mismas cosas. Venga, que el mercado aquí es para todos, eso no importa, usted también va, y hasta gente adulta va. Y dicen: uy, vamos a danzar con los mechudos, y les predican la Biblia. Y es una iglesia acomodada precisamente para poderlos tener ahí. Pero pasa, sucede, eso es verdad. Así que, mis amados, no se deje influenciar no se deje manipular, no deje que le metan un espíritu de dominio, no deje que le metan un espíritu de control a través de falsas profecías y espíritus de adivinación del futuro. Y ahí los tienen, dominados como borregos. Y ahí los tienen. No se deje influenciar. Discierna por la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo, por favor, pídale al Espíritu Santo que le dé la unción y el discernimiento para que usted no sea influenciado, manejado ni manipulado por nadie. El único, y Él no manipula, Él más bien libera, bendice, nos induce, nos seduce con dulzura y con amor. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Él nos trata con dulzura y con amor, y Él nos da a discernir para no dejarnos influenciar de cosas malignas, de falsas religiones, ni de nada en el mundo. Que solamente Dios, operando a través del Espíritu Santo, controle su vida. Y claro, eso sí, hay que tener cuidado, el orden de autoridad, ¿no? Eso no significa que el hijo tiene que ser rebelde al papá o a la mamá, no.
Dios ha puesto a los padres y sobre todo los cristianos para ayudar a organizar la vida de sus hijos. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor hoy: Dios, gracias. Dígale esta mañana conmigo. Dígale: Señor, toma el control de mi vida. Dígale: toma, Señor, el control de mi vida. Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi vida. Señor Jesús, soberano de los reyes de la tierra, toma el control de mi vida, de mi espíritu, de mi alma. Toma el control de mi cuerpo, Señor. Amén. Toma el control del metabolismo de mi salud. Señor, arregla cualquier desorden de enfermedad, de glándulas, de cualquier sistema de mi cuerpo. Señor, toma el control del metabolismo de mi vida y sana mi cuerpo, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor.